Estoy leyendo un libro, Pirómanas, de Noemi Casquet. Hay varias propuestas de ejercicios que tienen como finalidad navegar en las profundidades del ser. Una de ellas llama poderosamente mi atención. Me propone escribir una carta desde mi yo del futuro a la que estoy siendo hoy. Me encantaría leértela con la ilusión de saber que algunas de estas palabras resuenan en vos, así como sugerirte que pruebes a hacerlo también en casa. Acá estoy, acá te espero. Soy la que estás siendo y la que fuimos. No sos simplemente la suma de tus partes, sino aquella que exponencialmente crea nuevos sentidos y sentires. En momentos de turbulencia, respirá y contemplá. Vos sabés que sabés. Tu sabiduría no está en la aceptación del resto por aquello que haces. Tu grandeza radica en tu ser y tu esencia ya es. Performar tus mejores versiones te llevan al agotamiento, te quitan energía y lugar para crear todo aquello que aparece cuando te permitís ser. Abraza tu vulnerabilidad, tus miedos, tu razón de existir, porque estás acá y tenés la fortuna de saberte presente, en un universo que a ratos entendés y a tantos otros desconocés, porque jamás serás capaz de comprenderlo todo, y aceptar la incertidumbre y la ignorancia es el mayor gesto de humildad que puedes hacer como humano. Regálate un bálsamo de calma y paz para tus egos. Abandona a los personajes que limitan tu ser, tu identidad y quien verdaderamente sos y estás siendo. Acá te espero, tengo todo el tiempo que necesites para atreverte a atravesar tus miedos. Soy Vicky Tagliati y esto es el Diario de Biqueer, un podcast donde nos asomamos al lado B de la humanidad y la sexualidad. Si te sentís roto, incómoda, curiosa o con ganas de probar, este es tu lugar para evitar preguntas y vulnerabilidades sin filtro. Y si este año no se midieran metas cumplidas, sino en todo lo que pudiste habitar. Hola Genji hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué pregunta? ¿Cómo estás? ¿Te preguntaste hoy eso? Primero que nada, voy a pedir unas disculpas a este público al que me debo. Empezaba re drama. No, simplemente comentar que en el episodio anterior dije que iba a ser un episodio, el siguiente iba a ser sobre autoexploración y algunas técnicas de autoconocimiento, pero me pareció mucho más, bueno, me estaba resonando más un episodio de este diario que al fin y al cabo es algo que voy escribiendo y borrando y tachando, o sea, que tiene errores, ¿no? Que tiene desprolijidad, que tiene marcas, que tiene manchas, como la vida misma, y por tanto, ¿no? Creo que era lo más bonito que me podía regalar a mí, ¿no? Un capítulo dedicado a hacer una revisión de cómo fue, quizá, este año, de hacer un recorrido por estos meses, por aquellas experiencias más significativas que tuvieron relevancia en tantos días que tiene un año, ¿no? En todo lo que fue ocurriendo. Y la verdad que primero, antes que todo, quiero hacer una crítica a, a cómo solemos llamarle a este ejercicio o a esta propuesta, a esta tarea, que llegados al mes de diciembre nos exige hacer el famoso balance del año, como si fuera sumar y restar de la columna del debe y el haber, vemos el resultado, a ver si nos da positivo o negativo. Y ya para mí todos estos conceptos, primero que me suenan a economía y gestión de las organizaciones, en el momento en que
mi yo del pasado, adolescente, creía que quería ser o contadora o ingeniera o algo por el estilo, que poco tiene que ver con mi yo actual. Y la verdad que estos son indicadores numéricos que reflejan una cuantía, que reflejan un cierto resultado, que tienen que ver con algo que está muy mercantilizado, ¿no? Con esta cuestión siglo XXI de rendir y de ver cómo podemos llegar a potenciar nuestras mejores versiones y a ver si a lo largo de este año logré todos mis objetivos y mis metas y ¡guau! Cuánta demanda, cuánta exigencia que tenemos en este momento de la vida, en este momento de la humanidad. Y entramos en un constante comparativo, ¿no? En ese, a ver si suma, si resta, si esto me hizo bien, me hizo mal, si qué tal le fue al otro, cómo está, ¿no? El otro en comparación a mí, cómo estoy yo en comparación al otro. Y creo que, que hay algo que dijo Rolón, ¿no? El psicoanalista argentino, en un libro, en el libro que habla de la felicidad. Y constantemente vuelvo y retomo una idea que lo hago bastante mantra, y es que todo no se puede. Es un alivio que podamos interiorizar esto, que todo no se puede, ¿no? Porque llegados a esta época del año y rechequeando y mirando qué hicimos y qué no hicimos en estos meses, puede llegar a instalarse en nosotras esa frustración, esa culpa de no habernos esforzado lo suficiente, subrayadísimo y esforzado en mayúscula, para llegar a lograr nuestros objetivos y metas. Entonces yo quiero hacer justo este capítulo para darle otra perspectiva a este ejercicio. No sé si llamarle ejercicio tampoco, porque nos suena a la tarea que teníamos que hacer en la secundaria que odiábamos. Esta propuesta, le podríamos decir, una propuesta de observación consciente, compasiva, más realista, de qué fue lo que pasó durante 365 días de nuestra vida. Los últimos 365 días, poco más, poco menos, que vivimos. Yo vengo acá a hacer, obviamente, uso del podcast para abrir mi vulnerabilidad, para mostrar un poco de cómo lo sentí yo, ¿no? De cómo fue que viví yo este último año. Y quiero que me acompañen a reírse conmigo, básicamente, porque voy a leer un poco cuáles fueron mis objetivos del 2024 al 2025. Es algo que vengo aplicando hace poco tiempo, no hace tantos años que yo escribo en notas los últimos días de mi año para comenzar el siguiente y pongo una pregunta arriba que es lo que quiero. Me gusta al final del año volver hacia ese registro, releerme, repensarme y actualizar esa mirada que tenía hace un año atrás. Que quizá a veces hay algo de todo eso que quizá haya querido y no haya podido. Quizás creía que quería algo que en realidad no quiero. Quizá no sabía que quería algo que estoy haciendo. Así que bueno, acompáñenme en esta aventura de leer y revisar mis objetivos, mis propósitos del 2025.
Primero hice un vision board. Bueno, no sé si primero hice el vision board, que es una especie de pizarra con imágenes que lo tuve a lo largo del año en mi fondo de pantalla. Y yo a veces soy estar muy en contra de estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver un poco con el coaching, con algún tipo de, bueno, disciplinas, no sé llamar disciplinas, ¿no? Acercamientos al conocimiento, que son un tanto superficiales en algún punto, o que están relegadas a un mercado, a un rendimiento, a el neoliberalismo, a las exigencias, al si querés podés. Y entonces, desde ese lugar a mí muchas veces es que el coaching me ha hecho ruido. Pero sí, es cierto que hay cuestiones a rescatar, obviamente, o a tomar de este tipo de, entre comillas, terapias que también pueden ayudarnos a establecer una guía, un faro al cual ir, ¿no? Entonces, me lo voy a comer con patatas, como dirían acá, y voy a declararme una fan del Vision Board. Así, al menos en mi caso, fue algo que me sirvió un montón y un recurso, un ancla al que puedo volver y bajar mi realidad y poder usarla de manera muy amorosa y compasiva conmigo misma. En los objetivos de 2025 escribí el primero: cambiar de trabajo a algo vinculado con psicología a nivel laboral. Yo hace tiempo, bastantes años, que estoy trabajando en relación de dependencia en una administración de un banco, en unas salas de recepción de jefes de un banco. Y esto es algo que a mí también me da mucho, ¿no? Entonces, tampoco es tan fácil decir, bueno, es positivo, es negativo. ¿no? Y es algo que a mí me es muy útil, ¿no? Tener una rutina de lunes a viernes, poder despertarme a las 7 de la mañana todos los días, horario de oficina, mantener ese orden, esa estructura, a mí, con mi parte de sol capricorniano, ¿no? Me viene bien y creo que lo necesito. Es algo que me gusta, que lo necesito y que disfruto muchísimo. Pero por otra parte también había un deseo dentro de mí, hace bastante tiempo, de poder realmente tener un trabajo de psicólogo. Ahora bien, en febrero, cuando estuve a punto de obtener mi trabajo en una fundación, que iba a ser un trabajo con una posición nueva, una posición que se abría, una posición que me requería un montón de desafíos y que a mí me encanta ponerme en ese lugar. Ya en la última entrevista, la persona que estaba ahí les juró que fue una de las personas claves de mi año. Fran, si estás escuchando esto, que no creo que lo estés escuchando, te agradezco de todo corazón el tipo de director que sos en esa empresa, porque te diste cuenta de que yo ahí no tenía nada para aportar. Era una fundación que trabaja con personas con discapacidad y es un colectivo al que yo, la verdad que nunca tuve tanto de interés o genuino, ¿no? No es algo a lo que yo o estudié o me dediqué o leí, pero me había conseguido una entrevista a través de un contacto, había hecho varias, ¿no? Entrevistas para distintas posiciones y terminó haciendo la entrevista con el director. Y cuando estaba ahí, lee mi currículum y me mira y me dijo: yo quiero saber si vos vas a estar acá, porque cuando yo veo tu currículum, yo veo claro cuál es tu propósito, y acá no está. Gente, imagínense en el medio de una entrevista que vos estás queriendo, obviamente en ese momento, conseguir un trabajo, porque si no, no vas, y querés que te digan que sí, pero en el momento que la otra persona te enfrenta de esa manera a tu propio miedo, ¿no? De decir, sí, loco, yo quiero esto, eso es lo que quiero, pero el problema es que no me atrevo.
que te lo pongan así en bandeja. Y me dijo, necesito que seas honesta. Y no hay peor cosa que me puedes decir a mí que hablarme de honestidad y de sinceridad. Me puse muy mal y fue, creo, la peor y la mejor entrevista que tuve en mi vida. Y salí de ahí llorando. Obviamente enfrente de él, no. Gracias, te agradezco, te voy a dar una respuesta mañana, lo voy a pensar. Le dije que iba a seguir, que iba a dar lo mejor de mí, pero que también probablemente quisiera aportar parte de mis conocimientos o de mis intereses en sexualidad, en relación a las mujeres dentro del proyecto y ver cómo lo podíamos cambiar. Y claro, había ahí una cosa que, un deseo mío, pero a la vez él me estaba planteando, por acá no va, ¿no? Y cuando yo salí de ahí hablé con muy pocas personas sobre esta cuestión. Y este trabajo me iba a permitir cumplir, ¿no?, con este primer objetivo que yo había marcado de 2025 y que además cumplía, además, con una cuestión que yo tengo muy atravesada en mí, que era poder conseguir una independencia económica, ¿no? Este hecho de ganar X cantidad de dinero anual que me permitiera a mí tener la libertad para cubrir gastos mínimos y algún que otro gustito, ¿no? Sin tener que depender de una ayuda externa, en este caso mamá y papá, mil gracias siempre por bancarme en esos pequeños grandes lujos como ir a Argentina una vez al año. Porque realmente, más allá de todo, la cantidad de trabajo que yo hago y todo, en este momento de mi vida no me está alcanzando para eso. Entonces, este trabajo me lo iba a permitir. Dije que no. Dije que no, siendo febrero, al primer objetivo que me había puesto hacía apenas un mes y medio atrás. Eso iba a tener consecuencias, lógicamente. Consecuencias para mi autoestima, consecuencias para alrededor. Pero yo me estaba haciendo fiel a mí misma. Yo había hablado con otras personas, obviamente con personas muy cercanas, con personas que iba a escuchar su opinión, pero la palabra final la tenía yo. Y yo en el fondo sabía que no era por ahí, que podía ser 1 año y medio más, 2 años de este trabajo, pero que iba a volver a repetir ese patrón. Iba a volver a repetir el patrón que me alejaba cada vez más de algo que en mi interior ya estaba creándose, porque es algo que me sale de las entrañas y que estaba acá justamente donde estoy ahora, donde estoy con un micrófono en la mano, sentada en el living de la casa de una amiga, pudiendo poner en palabras cosas que quizás a mí me hubiera gustado escuchar o que incluso escucho de otras personas que me sacan las vendas, que me hacen pensar y reflexionar realmente dónde estoy y a dónde quiero ir. Así que el primer objetivo de 2025 le dije que no. En eso mismo, ¿no? También en ese submétodo, o sea, objetivo general 1 y después método A, B, C, o sea, el A tenía que ver con el dinero, el B tenía que ver con tener solo 2 trabajos. Ya les digo que esto tampoco se cumplió. Cada vez tengo más trabajos en vez de menos. Y mantener y cultivar un negocio que yo había empezado con una colega, psico, que era vinculado a los procesos migratorios, que tampoco se llevó a cabo ese subobjetivo. O sea que arrancamos muy bien el 2025. Después, segundo, poder entrar al máster general sanitario en una cuestión más académica. El otro era laboral y este era académico. Psicología. En Europa, para hacer psicología clínica, hay que hacer un máster de 2 años. Y ahí es donde a uno se le permite hacer evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos de salud mental. Cuando tenía que decidir si entraba o no entraba, a pesar de que averigüé, de que me moví para ver,
primero que era una inversión de dinero muy grande para hacer, y después me di cuenta de que yo no quería dedicar tiempo a estudiar trastornos relacionados, patologías relacionadas a algo que yo cuestiono muchas veces desde el lado social. No lo hice. Aquello que creí que iba a estar haciendo en la segunda mitad del año del 2025 tampoco se llevó a cabo. Plot twist, no hice nada de ello que me había propuesto en el 2025. Bueno, acá viene uno que es durísimo, el tercero. Algo que tiene que ver, o sea, le puse como título estructural, no como algo más general. Renovar el contrato de nuestro piso por 5 años más para que siga teniendo mi hogar. Lo leo y me es durísimo leer esto, gente, porque las personas que están a mi alrededor saben lo que significó para mí Girona 161 en mi corazón, en mi vida, en esta etapa de mi ciclo vital. Lo voy a hablar un poquito más adelante, pero sepan que es lo que en este momento estoy intentando también procesar a nivel emocional. El cuarto yo creo que va queriendo un poquito más en relación a salud mental, emocional y sentimental. Es una subcategoría que puse proteger y priorizar mi salud mental. Y yo creo que ese está bastante check. Seguí con mi proceso de terapia, una terapia muy, pero muy, muy, muy profunda, una terapia que jamás había tenido, terapia EMDR, la terapia de sensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares. Una terapia que se viene trabajando con gran evidencia científica para trabajar traumas, para trabajar procesos de heridas, ¿no?, que vienen a lo largo de nuestra vida. Y la verdad que yo recomiendo al 100%. Y a mí me facilitó, ¿no?, el poder, no sé si cumplir es la palabra, sino poder priorizar, poder atender mi salud mental, emocional a lo largo de este año. Puse también, ¿no?, seguir vinculándome con mis círculos de amigos, amores, mi familia, de manera saludable, sabiendo poner límites y diciendo no cuando me falta energía para acompañar o estar con alguien. Gente, wow, me siento muy identificada porque creo que es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy priorizándome a mí cuando tantas veces no fui capaz de hacerlo. Por mi miedo al rechazo, por mi miedo a que entonces si decía que no, del otro lado ya no me vengan a buscar, ya no vengan a contar conmigo, ya no haya un reconocimiento, una validación de mi ser. Y eso duele un montón, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo así, pero sepan que también forma parte de todo este trabajo de terapia que hice a lo largo del año. Así que me abrazo por todos esos no que fui capaz de decir este año. Tampoco es que es una tarea que no me cuesta. Les digo que me cuesta muchísimo, de las cosas que más se me dificulta decir que no. Así que no me inviten porque soy muy fácil. Este es otro subobjetivo dentro de esa parte de salud mental. Aprender técnicas de meditación, mindfulness, para aplicarlas en mi día a día y tener las herramientas para otras personas, para mis consultantes. Qué loco, porque muchas veces pensé en hacer algún curso de mindfulness, pensé en anotarme, ¿no? Esta cuestión actual de que tenés que tener el curso de, el titulito de, para poder hacer algo. Y yo empecé a escuchar unas meditaciones a través de una app todos los días, poco a poco. Y un día una amiga estaba en una crisis muy grande. Y creo que fue la primera vez que yo me animé a hacer una meditación para alguien, a ponerle palabras
a una meditación. Y habíamos hecho 2. Primero hicimos una guiada por una NN que estaba en YouTube y la segunda fue mía. Y mi amiga me dijo que no había podido concentrarse en la primera meditación, que su mente no paraba de funcionar y de sobrepensar. Y cuando empezó a escucharme, se empezó a calmar. Y les digo esto con mi pecho y mis ojos llorosos. Porque wow, qué bonito es cuando del otro lado llega lo que uno tantas veces tiene adentro, escondido, y teme que salga por el miedo al otro, por el miedo al rechazo, por el miedo a que juzgue y por el miedo a que ese juicio tenga saldo negativo, ¿no? Ese juicio sea esa voz destructiva que tenemos adentro nuestro. Brindo por cada una de esas palabras de amor, de afecto, de compasión que tenemos para con los otros. Ojalá podamos hacerlo mucho más. Ojalá regalemos muchas más palabras de amor que de odio al resto. Mi amiga lo hizo conmigo en un momento donde además ella estaba muy mal y muy al límite de su ser, y que me haya podido regalar aún así estas palabras de amor, quizás sin saberlo, para mí significaron un antes y un después en poder creer que yo era capaz de hacer esto. Así que gracias, amiga. Y el último objetivo que había puesto, que era académico, tenía que ver con hacer 2 o 3 niveles de catalán. Y miento, hay más objetivos, pero bueno, ese lo cumplí. En junio hice un examen después de haber hecho durante todo el año anterior y pasé a un curso más avanzado de catalán. Así que ahora puc parlar en català gràcies al Centre de Normalitzación Lingüística de Barcelona y a Alba, que me ayuda con todos los ejercicios y correcciones para poder perfeccionar mi catalán, que gente es muy básico, pero que me encantaría perfeccionarlo y cada vez aprender más, cada vez estoy más suelta, cada vez me animo más a probar y a jugar. Después tenía que ver con ejercicios, salud física y mental. Lo llevé bastante bien, 2 o 3 días a la semana. No es algo que yo priorice demasiado, pero sí es algo que sé que es necesario y que me ayuda muchísimo a mantener también mi salud mental. Y después, algo que también va vinculado a mi biografía. Es algo que me cuesta muchísimo, creo que no lo he hablado todavía, pero que en algún momento seguramente vamos a poder hablarlo. Durante este año tuve una, no sé si recaída, pero sí que un reencontronazo otra vez con esa parte más de sombra mía. Y ese objetivo se trataba de disfrutar la comida y variar mi alimentación. Algo que a veces resulta tan simple para algunas personas, para aquellas personas que tuvimos algún trastorno de la conducta alimentaria, puede costar muchísimo. Me abrazo y también me doy mucho amor por todo lo que pasé este año en relación a eso. ¿Qué onda esto? Qué loco, ¿no? Poner en palabras tantas cosas. No sé cuánto tiempo llevamos ya de podcast. No sé si me estarán escuchando, no me estarán escuchando. Pero yo quiero, sí, que sepan que en ese vision board yo había puesto imágenes de dinero, porque realmente tenía que ver con una independencia financiera que deseaba tener. Había puesto una computadora con un cerebro porque había una intención de seguir siendo estudiante. En esto de ser
¿no? de indagar un poco en la psicología. Había una imagen de un grupo de mujeres en ronda. Había también una foto de mi casa, de una bandera catalana, de comidas, de una persona meditando, de una marcha LGTB, que tiene que ver más con mi estilo relacional y mi orientación sexual afectiva, de un grupo de amigas, planes, ¿no? De cultivar esta parte de salud mental, de algo que me hace bien. Escribí algunos mensajes, ¿sí? Estoy sana, yo valgo, soy capaz y creo en mí. Otra parte decía, viviendo ahora, siempre soy. Pero hay algo, gente, hay algo de este Vision Board que yo quiero rescatar. Porque lo había dejado en un borde, había puesto una imagen pequeñita, pero presente en este Vision Board, que tenía que ver con la sexología, que tenía que ver nada más y nada menos con mi proyecto más potente y más relevante del 2025, y que es justamente el poder estar siendo o estar haciendo, estar dando terapia sexual y vincular con otras personas. Algo que yo no creí que hubiera sido capaz de lograr este año, que ni siquiera fui capaz de animarme a escribirlo, se convirtió de pronto en lo más importante y lo que más felicidad, gratitud y emociones me generó durante este año. Yo estoy sin palabras, gente. Estoy sin palabras. De alguna u otra manera, quería que esto no tuviera un juicio sobre cómo fue el año, pero yo creo que sí, que merece, ¿no? Que merece al menos un abracito, un apachuchón conmigo misma de Virginia. Wow, te animaste a hacerlo. Me costó mucho, gente. Estuve muchos años. Imagínense que ahora me emociona, ¿no? Todo esto. Estuve muchos años, muchísimos años, auto boicoteándome y bloqueándome desde ese lugar, ¿no? Desde la imposibilidad, desde el síndrome de la impostora, del creer que no era capaz, persiguiendo, quizá de alguna u otra manera, un camino hacia la perfección. Y les juro que esa búsqueda a la perfección era lo mismo que me frenaba a lograr, a poder activar, a poder empezar. Ni siquiera lo podía empezar, gente. Eso es lo más duro. No podía empezar a trabajar. Ni lo pude mencionar por escrito. Imagínense lo bloqueada que me sentía. Y creo que lo más bonito, el regalo más bonito que me pude haber regalado este año es abandonar o quizás rebajar mi mayor carga, mi mayor personaje y mi mayor máscara, que es la búsqueda de la perfección, que era buscar ser la mejor. Y esto es algo muy, muy vulnerable de mí y que incluso me da mucha vergüenza decirlo, pero que también ojalá que pueda ayudarte a que vos te enfrentes a ese monstruo, a ese miedo más grande que tenés enfrente tuyo. Yo toda la vida quise ser la mejor, gente, la mejor como amiga, la mejor novia, la mejor hija, la mejor madre, la mejor estudiante, la mejor hermana, la mejor nieta, la mejor en todo. Pero mi mayor peso era mi gran autoexigencia por ser la mejor profesional. Porque yo pensaba que tenía que ser infalible, o sea, que no iba a cometer errores,
que tenía que ser sublime. Y cuando se me vino esa palabra a la cabeza, porque estaba escribiendo todo esto, porque tenía una catarata de pensamientos que no podía simplemente agarrar el micrófono y ya, busqué en el diccionario por qué es sublime. Lo que dice en el diccionario es con grandeza admirable. Eso es lo que dice. Me da un rechazo de solo pensar que esta era mi búsqueda y me sorprende porque digo, wow, todo el tiempo que esto ocupó mi mente. O sea, la persecución de la grandeza admirable. ¿Qué carajos es eso, gente? ¿Qué es ser sublime? ¿Qué es no cometer errores? ¿Qué es ser una humana perfecta, infalible en todos los aspectos de tu vida? Eso no es un humano, eso es un robot. O sea, que en algún punto mi mayor descubrimiento de este año es ese, ¿no? Es mi gran miedo de que el resto del mundo se diera cuenta de que soy humana, de que tengo estos sentimientos, de que también siento vergüenza a quedar en ridículo, ¿no? A en este mismo momento decir algo y que del otro lado piensen que soy una ridícula. Cuánta exigencia, cuánto hubo de mí adentro mío durante tanto tiempo que me impidió hacer lo que ahora hago con total disfrute, ¿no? Que me impedía ser la terapeuta que estoy siendo, que me impedía jugar a ser la que hace estos podcasts, a jugar, a estar en redes y decir algo, ¿no? Que creo que es interesante, a poder creerme una voz autorizada para algo. ¿Cuánto trabajé para dejar de lado esa búsqueda a la perfección? Y yo hace rato que tengo en mi cabeza el nombre de un libro que quiero hacer, que capaz que jamás en la vida lo haga. Y justamente tiene que ver con esto, con la búsqueda hacia la imperfección, o mi búsqueda hacia la imperfección. Yo les deseo la imperfección, gente, porque eso es lo que nos hace humanos, eso es lo que nos diferencia de las máquinas, de la IA, de lo insensible, lo incapaz de fallar, lo que nos diferencia de las redes sociales, de lo que vemos, de esas vidas aspiracionales perfectas, de la familia feliz, de la mamá con hijos perfectos, del trabajador exitoso que de pronto se hizo millonario vendiendo un curso, del deportista que de un momento para otro triunfó en cada uno de los campeonatos a los que se presentó, de aquellos que tienen una casa impecable de Pinterest, ¿no? De alejarnos de esa búsqueda de la perfección es lo que nos permite el autoconocimiento, el ir en búsqueda de nosotras mismas y nosotros mismos, de permitirnos nada más y nada menos nuestro ser. Y a mí me pasaba algo que yo tenía muy instalado, un chip de un sistema de mis creencias, ¿no? Aprendidos, de que ser mediocre no era una opción, ¿no? Entonces yo, claro, me tenía que esforzar y me tenía que esforzar para ser. Como si yo ya solo por el hecho de existir no fuera suficiente. Vos sos suficiente, sos suficiente. No hay nada que tengas que hacer para que seas merecedor de amor, para que merezcas ser visto, vista, para que
merezcas ser respetado como ser humano. Qué agotador, gente, qué agotador el tiempo que dedicamos a todos estos pensamientos que nos llevan a incansablemente ir en búsqueda de una zanahoria que el sistema nos pone adelante como un holograma, como algo que parece real, pero que en realidad no lo es. Y el otro día escuché a Flor Siche, creo que es, Siche, algo así, me suena que se llama, es una filósofa argentina, y que decía que ella no quería ser la mejor. Y cuando yo escuché eso, ahí les juro que caí en la cuenta de que no venía pensando en esto de que yo a lo largo de mi vida quise ser la mejor. Me sorprendí a mí misma, ¿no? Que no fue por arte de magia, sino por toda la terapia que vengo haciendo, por todos los deep que me metí adentro. Me di cuenta de que ya no quiero ser la mejor. No lo deseo. Ya no deseo ser la mejor. Eso que tanto busqué y que perseguí por tanto tiempo, no me pertenece. Y por ese motivo a mí me encantaría que hoy te preguntes qué es lo que ya no te pertenece más. ¿Qué es lo que quiero dejar ir de cara al próximo año? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Qué es lo que me gustaría construir para mí? Yo simplemente te deseo esto para tu 2026. Que te seas fiel a vos mismo o vos misma. Un cierre de año sin rankings, sin checklist y sin exigencias disfrazadas de motivación. Si este episodio te acompañó, te invito a escucharlo con calma, a guardarlo y a volver cuando la voz interna se ponga dura o apurada. Si sentís que este año no fue como esperabas, recordá esto. No todo lo valioso se planifica, ni todo lo importante se ve desde fuera. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, afloja un poco la vara y reconoce, aunque sea en silencio, todo lo que sí fuiste capaz de hacer y habitar.